Hay alguien que entrando tarde. Ay, por Dios, ¿por qué no lo puedo hacer eso? Acá, ahí está. Elías, ¿vos hiciste algo del proyecto? ¿Lo sumaste recién? Elías, ¿estás allí? Hola, sí, acá estoy. ¿Hiciste algo del proyecto? ¿Nada? No tengo AutoCAD en la computadora. Ese es el tema. Uy. ¿Y cómo va a ser el proyecto si no te toca? Y eso es ¿Cómo va a preocupante, sí, para practicar mí. lo Sí. que hacemos? Tengo ¿No una has computadora tratado de, muy lenta. no has tratado de conseguirte una demo o algo que tenga por lo menos En una eso dura- sí, una demo gratuita para empezar a proyectar, sí, antes que se acabe la capacitación. Ah, Y eso bueno, sí estaba pensando. trata de conseguir porque si no, no vas a poder practicar nada. Acá están los circuitos. La planilla de de- carga me interesa, aprender a hacerla bien. Eso sí, también. ¿A qué cosa, perdón? A la planilla de carga, que esa sí me ¿Qué me interesa dijiste? aprenderla bien. Ah, bueno. Bueno, en la planilla de carga esto, hay distintas formas de armarla. El contenido, por general, siempre es lo mismo, pero puedo armarlo de distintas formas, como haciendo una planilla de carga por cada tablero eléctrico o esta integrada, donde están todos los tableros integrados en una sola planilla. Para mí me parece mucho más práctica de esta forma, porque evito de copiar muchos encabezados, como el encabezado que vemos acá, la parte que está arriba, lo puedo hacer, tener un solo encabezado, y luego colgar de ese encabezado todos los tableros eléctricos en forma tal que el seccional general que se encuentra en la parte inferior, porque aquí, de este tablero que está acá abajo, es del que parten la alimentación para todo el resto de los tableros eléctricos. ¿Pero están viendo bien ustedes? Porque no estoy viendo. Ah, no estoy presentando. ¿Qué pasa? Sí, estábamos viendo la planilla. Hace un momento sí estábamos Ah. viendo. ¿Y ahora no? Eh, O En sea, este momento no. ahora sí. Ahí sí. Ah, que se me borró a mí la Sí, referencia que tengo sí. acá a la derecha y no tengo. A ver, un cochito. Ah, entré mal acá. Por eso no veía yo en la reflejo que tengo que esperar un cachito que yo voy a entrar. Había entrado en otro Meet y no veía yo reflejado, ya espera un cachito. Y bueno, en esta plancha, como le decía, el tablero principal está acá abajo, con la característica del tablero que es, como es solamente contiene el interruptor de cabecera, tiene una sola línea. Luego tenemos el tablero seccional general, que va a tener los distintos circuitos terminales, circuitos seccionales, y el resumen de ese tablero eléctrico en la parte inferior. A este tablero yo le cargo el resto de los tableros eléctricos. ¿Sí? Acá, por ejemplo, bueno, acá cambié de nombre, a este le tendré que poner línea seccional de TS1. Automáticamente se actualiza acá, porque el resultado de esta línea, que es la suma de todas las cargas que están en TS1, lo voy a trasladar al tablero TSG, en esta línea que vemos acá. O sea, esta línea que está acá es la copia de la línea de los totales o subtotales, acá lo vamos a poner subtotales, del tablero TS1. Subtotales. En esta línea tendremos la carga total y en esta otra tendremos el subtotales correspondiente al tablero TS1. El TC1 es un tablero que se ubicó en el primer galpón y de allí, de ese tablero, salieron alimentaciones al resto de los tableros eléctricos. Al tablero de la oficina, al tablero del segundo galpón,
al tablero de los servicios sanitarios que está entre los dos galpones. La oficina, como ya le dije, y de la oficina sale la alimentación a la garita. Entonces acá, en esta parte inferior de este tablero TC1, sale la alimentación para TC2, acá sería TC2, voy a cambiar el nombre, este le cambiamos por TC2, entonces la línea seccional sería seccional 2. ¿Ven el texto ustedes en sus pantallas? ¿Pueden distinguirlo? ¿O amplío un poco la imagen? Se ve mejor ampliado. Bueno, este le cambié por TC5, entonces este sería 5. Como esta línea está copiada acá abajo, porque sale a partir de TC2, automáticamente se me actualiza la identificación. Ya hay una celda copiada a partir de la celda superior, ¿no es cierto? Del tablero este de los sanitarios, no cuelga ningún otro tablero, tengo solamente las cargas de iluminación y toma corriente y aire acondicionado de la oficinita que está en la sala de sanitarios, que este sería el último ítem de acá. Por supuesto voy a tener los subtotales. Estos son subtotales de ese tablero TC5. Acá tengo el tablero TC3, por lo tanto va a ser la línea TC3, y del que cuelga el tablero TC4, que es el de la garita. El de la garita está en la parte inferior. O sea, la idea es que el tablero más alejado, en esa cadena, digamos, del árbol del tablero eléctrico, lo pongamos en la primera línea en la parte superior. Esto se puede configurar de otra forma. Puedo poner el tablero seccional general arriba y el más alejado en la parte inferior. Lo ideal, y esto por experiencia se los recomiendo, hacerlo de esta forma. Colocar el más alejado primero y de esto van a ir cargando, trasladándose los subtotales de cada tablero eléctrico al subsiguiente, si cuelga del subsiguiente. En su defecto, irían al tablero seccional general del que surja la alimentación. Este, por ejemplo, el TC4, la línea TC4, va a estar cargado al TC3, que es el de la oficina, y va a aparecer acá en la parte inferior con los totales de esa línea. O sea, todos los totales que están en esta línea se van a copiar en la parte inferior. Copiar es muy fácil porque yo lo que hago es identificar la primera celda, la celda esta es la C11, la copio acá como celda C11, o igual, o perdón, pongo igual, la celda C11, y automáticamente me copia, acá era, sí, este es TC3, no sé, se me acá. Perdón, esta era línea seccional, se me acá, era acá arriba. Acá está la celda C11 copiada en esta posición. Y si de esta celda yo arrastro a la derecha, voy a arrastrar todos los subtotales de esa línea, cuya identificación va a estar en las primeras celdas. Ahí ya copié toda la información que está en los subtotales de esta celda, la copié acá abajo. ¿Por qué? Porque todas las cargas y la cantidad de circuitos que están en este tablero se van a cargar al tablero TS3, ¿no es cierto? Acá abajo, en la línea de subtotales del TC3, voy a tener la suma de los circuitos propios y del circuito seccional que este está alimentando. Este tablero TC3 nace a partir del TSG. Entonces este valor yo lo tendría que trasladar al tablero, perdón, al tablero TS1 y en este sería este que está acá. Esta celda sería la que corresponde al tablero de la oficina y este es no sé por qué está mal acá, a ver. Este es el de la oficina o el TC2. TC2. Espera un cachito que me estoy mareando. Este es el galpón. Ah, perdón, este es del sanitario. Cuelga de acá. Y TC2 viene directamente acá, que este sería la línea seccional del segundo galpón. Y esta línea seccional de la oficina. De la oficina está colgado el tablero de la garita y de TC2 está colgado el tablero de los sanitarios. Veamos TC2. TC2 está acá. Tiene línea seccional 5. La línea seccional TS5 es la línea de los sanitarios. Iluminación exterior, iluminación sanitarios, iluminación de baño masculino, femenino, y la oficina que estaba en esa
construcción entre los dos galpones. O sea, acá lo que trato de representar en este plano, en esta planilla, lo puedo representar mediante un esquema en árbol, que sería esta representación en árbol, para clarificar cómo van interconectados los tableros y quién es alimentado por cuál otro tablero eléctrico. Este esquema en árbol comienza desde la línea de distribución, la línea aérea de la empresa distribuidora. En este caso, como era un transformador casi dedicado a esta instalación, esa línea parte de un transformador dedicado. Hay un dispositivo de protección de la cometida. Ese dispositivo de protección de la cometida es un gabinete que contiene en su interior fusibles NH. Recuerden que en el constructivo que ya les mostré la vez pasada, este gabinete estaba en el pilar, en la parte inferior del pilar, por debajo del transformador, del gabinete de transformadores. Este es el gabinete de transformador de corriente. No sé por qué, parece que cuando lo copié no me copió los dibujos que están en su interior. Ah, no tenía nada. Entonces simplemente esquemático. Acá en el interior están los fusibles, perdón, los transformadores de intensidad, y allí sale la lectura de corriente para el medidor. Este medidor está leyendo en una relación de transformación de, creo que 250 amperes a 5 amperes. En definitiva, está midiendo una corriente entre 0 y 5 amperes, multiplicada por el factor de escala del medidor, que figura en la factura de energía de la empresa distribuidora. Encuentro el valor real del consumo de ese inmueble. Este sería el pilar de acometida, entonces, donde tenemos el dispositivo de protección de la línea de alimentación, el gabinete de los transformadores de intensidad y el gabinete de medidores. Esto está, no sé si se lo mostré la vez pasada, pero está indicado en los detalles constructivos que acompañan el plano. Es una de las cuestiones que pide el revisor eléctrico, pide que se dibuje el pilar con los detalles constructivos o topográficos de los tableros que se incorporan en ese pilar, para que el instalador recurra a ese plano y construya de acuerdo a lo que se ha proyectado. ¿Puede existir cambio? Puede existir cambio, eso va a depender de la obra al momento de ejecutarse. Pero en el proyecto inicial se detalla, se realiza el detalle constructivo de ese pilar. Luego, en la parte trasera de ese pilar, en la espalda de ese pilar que está en la línea municipal, tenemos el tablero principal. Acá está indicada la corriente de cortocircuito que fue calculada en base al transformador instalado y el cable de alimentación que se colocó desde el transformador de distribución, y el tablero principal. Entonces allí se sacó que la corriente de cortocircuito máxima era menor de 7 kA. Esto lo veremos luego en la planilla de carga. Este dato, o sea, lo vamos a sacar luego para confirmar esta posición en este lugar a partir de la planilla de carga, calculando las impedancias, la corriente de cortocircuito máxima y mínima, en particular en este punto de la instalación eléctrica. Este es el tablero principal que va a contener el interruptor de corte general del inmueble. Luego sale una alimentación a un tablero seccional general. En ese tablero seccional general coincide o se incorpora en su interior el interruptor de transferencia entre la alimentación de la red y la alimentación de un grupo electrógeno. Ese grupo electrógeno, acá no tendría que dibujar esto, perdón. Esto directamente, el tablero está representado acá en el mismo esquema unifilar del generador. Este será el interruptor que forma parte del tablero del generador. Esto lo podemos unificar acá, unirlo. Esto vamos a hacer así, para no confundir. El tablero está incorporado dentro de la cabina del generador. Este esquema, en definitiva, representa la fuente de generación del generador que tiene su tablero eléctrico. Acá está representada la conexión en esquema TNS, el neutro es unido a la conexión de puesta a tierra para formar el lazo
de falla en el caso de que existe una falla interna en el esquema TNS. El conductor de neutro y el conductor de línea, perdón, el conductor de tierra y el conductor de neutro están conectados en un punto, de tal forma que por allí se cierre el lazo de falla en el caso que haya una falla en los tableros a la que está alimentando este generador. Oh, acá se me borró el... ¿Qué pasó acá? A ver, espera un cachito. Se me borró el dibujo del tablero seccional general. Va a haber una barra equipotencial principal que está ubicada en alguna parte particular, que está dentro de una caja para evitar la corrosión de los bordes de conexión de esta barra. Es conveniente que esté dentro de una caja estanca. Y que contiene una barra donde se conectan el sistema puesta a tierra, en este caso constituido por 4 jabalinas. Acá dicen 4 jabalinas de JL16 por 1500, de tal forma de lograr una resistencia puesta a tierra de acuerdo a lo que requiera mi instalación eléctrica. ¿Por qué dice 10 ohmios acá? Porque mi esquema de conexión a tierra, si bien es TNS y no requiere un valor de resistencia a tierra a partir de la instalación del generador, pero sí requiere un sistema de puesta a tierra de 40 ohmios como mínimo para la protección de las personas, este valor se reduce a 10 ohmios porque el edificio posee protecciones cerámicas. Si hay protecciones cerámicas y todo el sistema está unificado, ese sistema puesta a tierra tiene que tener un valor de resistencia menor de 10 ohmios. Por eso está indicado en este caso 10 ohmios. Recuerden por qué está incluido en este sistema puesta a tierra la protección ante descarga atmosférica con puntas captoras en el edificio. En los dos edificios, en los dos galpones principales. El cable de puesta a tierra o de puesta a tierra del generador está conectado directamente a esta barra equipotencial principal. Este es el recorrido, por eso está dibujado de esa forma, el recorrido que lleva en la canalización, por eso está dibujado de esa forma, pero podría estar unido directamente de esta parte, lo podríamos unir directamente, me parece más prolijo, hacer una conexión directa, ¿sí?, del generador a la barra equipotencial principal y de allí a la barra de puesta a tierra del tablero seccional general. Esta barra está dentro, sí, del tablero eléctrico y de allí salen las líneas seccionales acompañadas por cada uno de los conductores de protección. Acá lo que podría hacer, me conviene que esta cable de protección vaya directamente a la barra equipotencial acá. Ahí. O sea, la barra equipotencial, la barra de puesta a tierra del tablero va directamente conectada a la barra B. Y de esa barra van a salir los conductores de protección y si existen equipotencializaciones en alguna parte de la instalación eléctrica en la cercanía de este tablero eléctrico. Si hay bandejas portacables, si hay partes metálicas que estén dentro de la aplicación de este tablero, debería equipotencializarlo a partir de la barra equipotencial o de la barra de puesta a tierra de este tablero eléctrico. El seccional general, entonces, contiene en su interior una llave de transferencia. No es netamente un tablero de transferencia, sino un seccional general porque allí viene una línea principal del tablero principal, una línea seccional única que va a provenir del tablero principal, es la que vemos acá arriba, y de este tablero van a salir líneas seccionales y también circuitos terminales. Circuitos terminales, recuerden que un tablero seccional general se instaló en un galpón en la zona de bombeo contra incendios y donde también hay un galponcito donde está el tablero del generador, que está alejado de los galpones de producción, de las oficinas y de los sanitarios y también de la guardia. De ese tablero sale un tablero de servicios, que es un tablero de toma corrientes de servicios para el servicio de mantenimiento del generador, de la planta esta de bombeo del sistema contra incendio o algún servicio que se necesite con toma corrientes trifásicos, monofásicos, al lado o en la habitación donde se encuentra el tablero seccional general.
Luego sale un tablero, una línea seccional para un tablero seccional de bombas. Esa bomba que está ubicada en el fondo del terreno parte la alimentación desde esta posición. De este tablero eléctrico sale una línea subterránea que va al fondo del terreno donde estaba el tablero seccional de bomba, la bomba esta que bombeaba el agua potable para el edificio. Acá hay otro tablero de bombas, pero este, si no me equivoco, el tablero del sistema contra incendio. Bomba de agua, bomba de incendio. Sistema. ¿Se acuerdan que en la imagen esa que vimos, aérea, había un cuartito, un techito donde estaba el generador, ahí estaba el tablero seccional general, y los tanques de bombeo con el sistema contra incendio estaban a continuación. Y por supuesto el sistema de bombeo estaba también en la misma ubicación. Entonces de este tablero alimentamos directamente el sistema contra incendio. Un sistema contra el toma corriente de servicios, y de allí sale la línea seccional que alimenta el tablero seccional 1, que se encontraba, o lo ubicamos en el primer galpón de la parte industrial de construcción de tanques de esta fábrica. Ese tablero seccional tiene líneas seccionales para los distintos tableros de las máquinas que se van a instalar a futuro. Fíjense, estos son todos tableros para el puente grúa, de que está en el interior del galpón. Creo que son 2 puentes grúas. Sale la invitación de este tablero seccional general, tablero seccional 1, perdón, tablero de toma de servicios. Recuerden que había tomas de corrientes para servicios, que es una cajita que tiene tomas corrientes industriales para hacer mantenimiento o conectar máquinas de herramientas para el trabajo en los tanques de fibra que se fabrican en este galpón. Tenemos TS1, 3, acá tenemos tablero seccional de una máquina. Recuerden que los tableros seccionales de máquina no los vamos a representar porque no lo conocemos, son máquinas que ya vienen provistas con el tablero de máquinas. Nosotros solamente le vamos a proveer la alimentación. Llegaremos a una caja al pie de la máquina y en esa caja se va a conectar el cable que alimentaría a este tablero de la máquina. O bien, si la instala la máquina en un tablero que es fijo y forma parte de la máquina, desde la bandeja portacable donde llevamos la línea seccional, bajamos a esa caja con canalizaciones que pueden ser caños, bandejas portacables o perfil C. Tenemos máquina 1, máquina 2, máquina 3, máquina 4, máquina 5. Esta es la línea que sale al tablero de las oficinas, es una línea seccional, tablero de oficinas, y de ese tablero de oficinas va a alimentar el tablero de la garita, seccional 3 y seccional 4. ¿Sí? Entonces, en este esquema en árbol de esta primera parte, tenemos el tablero seccional del primer galpón y la alimentación de todos los tableros del mismo galpón y la línea que sale a las oficinas y a la garita. La garita está dependiendo del tablero de las oficinas. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta cuando armamos la planilla de carga, ya preparamos esa configuración para hacer ese tendido eléctrico y la interconexión entre estos dos tableros. En el segundo galpón está el tablero seccional 2, que también tienen tableros del puente grúa, tableros de servicio, toma corriente de servicios, 1, 2 tableros de servicio, en realidad son 4, porque está el TS1B y el TTS2B. Y aquí tenemos el 3B y el 4B. Son 4 tableros de servicios con 2 líneas seccionales. Luego tenemos líneas seccionales de la máquina 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el tablerito de las oficinas, o vestidores y oficinas que se encontraban al fondo del segundo galpón.
Este valor de corriente de cortocircuito está calculado a partir de la planilla de carga. Cuando lo hagamos, vamos a verificar este valor. En definitiva, se coloca este valor de corriente de cortocircuito para elegir el poder de corte de los interruptores que colocaríamos en cada uno de ellos. En cada gabinete, entonces, en este esquema en árbol, se deberá indicar cuál es la corriente de cortocircuito máxima en cada uno de los tableros eléctricos, para que cuando elijamos las protecciones a colocar en su interior, tenga un poder de corte que sea mayor que ese poder de corte o la máxima corriente de cortocircuito que puede ocurrir en cada uno de los tableros eléctricos. Bueno, ¿qué tenemos acá? Otra planillita muy interesante para poder definir después los niveles de protección y la corriente de cortocircuito que yo tengo que verificar en cada circuito según estén alimentados con la red o con el generador. Para el generador se adoptó una conexión TNS porque no era posible aislar completamente el generador del sistema puesta a tierra del edificio. Por lo tanto, como se confundía la puesta de tierra del generador como la puesta a tierra del edificio, se decidió que el esquema de conexión de tierra del generador sea el esquema TNS. Mientras que la alimentación de la red, como la puesta a tierra estaba fuera del inmueble, la puesta a tierra del neutro que sale desde el transformador está fuera del inmueble, se consideró que el esquema de conexión a tierra con la alimentación de la red de la empresa distribuidora es el esquema TT. Entonces tenemos TT y TNS. ¿Quién me sabría decir, a ver si se recuerdan del proyecto anterior, qué tengo que ver dentro de la elección de los elementos en el interior de la vivienda, de los tableros eléctricos, en qué situación es crítica, digamos, que tengo que analizar en forma distinta para un esquema TT y para un esquema TNS? ¿Alguien se anima a darme una respuesta a esa consulta? ¿Para qué me sirve diferenciar un esquema TT para los circuitos y los mismos circuitos alimentados con generador que en el esquema TNS? ¿La puesta a tierra, Miguel? La puesta a tierra es única porque es un inmueble único. Tiene que ver con la cuestión de seguridad. En seguridad, La corriente de falla es mucho mayor en un esquema TNS que en un TT. exacto, en el esquema TNS las corrientes de falla son corrientes de cortocircuito. Y en el esquema TT las corrientes de falla son corrientes que circulan por la tierra. Para llegar a la puesta de servicio, a la puesta a tierra de servicio de la empresa distribuidora, voy por el suelo. Entonces las corrientes son bajas, andan alrededor de los 20 amperes como máximo. Mientras que en el esquema TNS, ¿cuál sería la corriente de cortocircuito que yo tendría que ver acá? Que sería la falla entre un conductor de línea y la tierra. ¿Qué corriente de cortocircuito tendré que analizar para garantizar que los conductores de protección estén correctamente dimensionados? Y acá podemos suponer un cortocircuito trifásico con tierra, un circuito bifásico y un circuito monofásico, un cortocircuito monofásico, o sea, entre línea y tierra. ¿Qué tendré que analizar yo? ¿En qué dispositivo tendré que verificar que esa protección o ese poder de corte elegido sea el adecuado? En el diferencial y la termomagnética. En los diferenciales, perfecto. En los diferenciales termomagnéticos también tengo que garantizar que éstas disparen en forma certera ante la corriente de cortocircuito mínima. Pero para los diferenciales, yo tengo que analizar que la corriente de cortocircuito que puede ocurrir, la máxima de la que puede ocurrir, sea trifásica con respecto a tierra, ¿no es cierto? Por eso va a saltar el diferencial. Bueno, bifásica con tierra y monofásica, o sea, una línea puesta a tierra, tengan corriente que sea menor que el poder de corte del interruptor diferencial. O en su defecto, incorporarle de agua arriba del interruptor diferencial una termomagnética para garantizar que esa termomagnética despeje el cortocircuito y no sea el diferencial el que abra ante esa falla.
Y acá hay que considerar una situación muy importante. En un caso de cortocircuito, la termomagnética dispara más rápido que un diferencial. Recuerden la curvita de disparo de las térmicas, tengo en la parte más baja del corte magnético, tengo esa parte de la curva que se hace casi paralela al eje de las X, y si la corriente de cortocircuito alto, el tiempo de disparo es menor de 0,10 milisegundos prácticamente, mientras que la velocidad de disparo de diferencial anda alrededor de los 40 milisegundos. O sea, la térmica, en un esquema de conexión TNS, puede despejar la falla antes que el diferencial, ¿sí? Por eso tengo que verificar que las térmicas tengan una curva de disparo tal que garanticen el disparo efectivo ante una falla a tierra o ante un cortocircuito mínimo. Ese es el análisis que hicimos nosotros en el proyecto del edificio. No sé si se acuerdan, pero cuando calculábamos las corrientes de cortocircuito mínimas, verificábamos que el rango de disparo magnético de la térmica esté por debajo de la corriente de cortocircuito mínimo que puede ocurrir agua abajo de esa térmica. Y cuando me refiero a agua abajo, es el punto más alejado del circuito más largo que tenga una termomagnética X. ¿Por qué hablo del circuito más largo? Porque estoy suponiendo que puede ocurrir un cortocircuito, una falla a tierra en la parte extrema de ese circuito, en la situación más desfavorable. ¿Puede ocurrir cercano? Sí, pero ¿qué pasa si ocurre en el extremo de un circuito, el más largo de ellos? Allí, como tengo mucha impedancia, la corriente de cortocircuito va decreciendo a medida que me alejo de la fuente. Entonces, cuando más lejos estoy, esas corrientes son más bajas. Si esa corriente es menor que la curva de disparo de la térmica no va a disparar. Esa corriente va a tener que durar más de 5 segundos para que el bimetálico de térmica dispare efectivamente. Acá hay unas curvitas de disparo, te estoy hablando de estas curvas de las térmicas, en realidad este es un compacto, pero las térmicas eran similares, ¿se acuerdan? El disparo magnético, donde yo tengo que analizar es a partir del rango superior hacia la derecha. O sea, la corriente de cortocircuito debería estar por arriba del valor de la curva máxima de disparo hacia la derecha. Y estoy hablando de la corriente de cortocircuito mínimo, porque la máxima seguro que está más a la derecha. La de cortocircuito monofásica habitualmente es la más baja de todas. No siempre, pero habitualmente la más baja de las tres que pueden ocurrir, la trifásica, la bifásica y la monofásica. Entonces esa corriente tengo que garantizar que esté por arriba del rango de disparo de esta térmica. Acá dice que es 160 amperes, bueno, la corriente de cortocircuito tendría que estar más a la derecha. Eso para garantizar el disparo seguro. Entonces esto es importante también graficarlo, porque puede surgir incorporación de otra fuente de energía, como por ejemplo una UPS. Si yo incorporo una UPS como fuente de alimentación alternativa a un sistema de circuitos de consumos que requieren un servicio continuo de la alimentación, como son servidores o sistemas de vigilancia o sistemas de control de la producción, esa UPS al momento del corte de energía, antes que se realice la transferencia de la red al generador, van a trabajar como una fuente de energía externa, ¿sí? Que va a ser la tercera fuente de alimentación en este esquema o en esta tabla de esquema de conexión a tierra. Entonces acá aparecería una nueva columna donde tendría las UPS y los circuitos alimentados por la UPS, que pueden ser quizás los circuitos que alimentan el rack de comunicación, el rack de datos, el rack de circuito de vigilancia o el de control de producción de esa empresa. Por lo tanto, allí podría agregar una tercera columna para considerar ese caso. ¿Recuerdan que yo les mostré en alguna ocasión un proyecto que hicimos que era una planta compresora de gas que tenía generadores propios, que se generan electricidad a partir del mismo gas que comprimen? O sea, toman gas de la línea que están comprimiendo, hacen andar los generadores,
esos generadores alimentan toda la parte eléctrica de la planta. Los compresores son que comprime con el mismo gas, o sea, no necesitan electricidad para funcionar, sino que los generadores se utilizan para la alimentación de los circuitos de toma corriente, iluminación, los circuitos de comunicación y protección y vigilancia de toda la planta, etcétera, etcétera. Y en esos casos, como es un sistema como cerrado prácticamente con una alimentación propia, tenía 3 alternadores. 2 alternadores para conmutar entre ellos, hacer un accionamiento alternativo de uno y otro, y un tercer generador que era para cuando se realizara mantenimiento en la planta y se apagaran los 2 generadores principales. Y también había UPS que alimentaban los circuitos de vigilancia y control de todo lo que es control de presión y fuga de gas en la planta. Y allí tenían los UPS. Entonces, en ese caso tendríamos prácticamente 3 fuentes. Una fuente compuesta por los 2 alternadores o 2 generadores que funcionan de forma alternada. Una tercera fuente que es la fuente que sería el generador para hacer mantenimiento a los otros 2 cuando se apagan. Y las UPS que alimentan los circuitos críticos de control de la planta. En ese caso, tendríamos acá 3 columnas y para cada uno de ellos pueden ser que estén todos los circuitos o algunos sí y otros no alimentados por ese generador. Entonces, esta es una planillita que hay que generarla siempre cuando tenemos más de una fuente de energía. Ya no sé qué me pasó. Un bachito. Se me borró este cuadrito. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Me están escuchando? Miguel, en el esquema TNS, el neutro y la tierra se unen a la entrada, ¿no? El tablero primario, después se van separados. Acá en este caso se unen en el generador. En el generador, ¿sí? O sea, el esquema conexión a tierra ya viene configurado desde el generador. Si no viene esa conexión del centro de estrella del generador, uno a una barra y de esa barra saco el neutro de conexión a la distribución como vemos acá. Este sería un borne de puesta a tierra del generador, allí va a estar conectado el centro de estrella, y el neutro partiría de ese punto. En este caso tenemos un interruptor tripolar en la salida del generador. Hay otra conexión que puede ser de 4 polos, ¿sí? Donde la conexión del neutro y la tierra la podemos hacer directamente en el tablero seccional general. En este caso, para garantizar la protección y disparo de este interruptor, está puesta la conexión entre neutro y tierra en el mismo alternador. Inclusive en la bornera del alternador ya existe la posibilidad de realizar ese puente entre el neutro y la tierra, o la puesta a tierra del centro de estrella del generador. De hecho, todo generador trifásico debe tener conectado el centro de estrella de la salida, del bobinado de salida, a tierra para tener referencia de neutro, 0, para que sea un sistema de alimentación equilibrado, ¿sí? Entonces esta conexión siempre va a existir y depende cómo yo conecte el neutro, voy a tener la conexión en esquema TNS o TT. TT lo podría hacer, no hago esta conexión, saco directamente del centro del alternador, como viene la conexión, y conecto a tierra el borne de tierra que ya viene previsto en el generador. Esto hay que consultarlo con el fabricante o con la ficha técnica de las conexiones del alternador para ver cómo se realizaría la conexión para tener un sistema TT o un sistema TNS. Entonces, no siempre quiere decir que porque haya un generador, el sistema va a ser TNS. No, no. Si yo puedo garantizar la distancia entre los sistemas de puesta a tierra del generador y mi distribución eléctrica en el inmueble, puedo hablar del esquema TT. ¿Sí? ¿Tiene que ver con el equivalente de las jabalinas? Claro, está relacionado con eso.
Pero no tan solo las jabalinas que estén separados, sino todas las masas eléctricas que estén conectadas a esa jabalina estén alejadas de la masa eléctrica del alternador del generador una distancia prudencial. ¿Sí? ¿Me entendés? No tan solo las jabalinas, sino también las masas eléctricas del generador con respecto a la masa eléctrica de la instalación eléctrica. Perfecto. Gracias, Miguel. Eso lo van a... El que tenga un instrumento con medición de falla y quiera verificar eso en las instalaciones existentes y cuando le toque en alguna ocasión, hagan la medición de la impedancia de lazo, considerando que es un esquema TT, y vean qué dato le da. Si le dan menos de 1 ohmio, posiblemente hayan intentado hacer el esquema TT, pero por la baja impedancia que hay, por la cercanía de las masas eléctricas y la puesta a tierra, se ha convertido ese esquema en un esquema de conexión a tierra TNS, sin que yo tenga la voluntad de realizarlo. Eso es importante a considerar porque, como ya le dije, las corrientes de cortocircuito, o la corriente, perdón, de falla en esquema TNS en los diferenciales, es muy grande y puede terminar dañando los interruptores diferenciales. Habitualmente, cuando yo pongo un generador en el subsuelo de un edificio, no hay cómo convertir esa alimentación del generador en esquema TT, porque en el subsuelo del edificio está el sistema puesta a tierra. Entonces es imposible alejarlo. Tengan en cuenta que cuando un edificio tiene una conexión de protección cerámica, todo el hormigón armado está interconectado con el sistema puesta a tierra. O sea, las zapatas del edificio se comportan también como electrodos. Y toda la base, toda la superficie debajo del inmueble, de ese edificio, va a tener el mismo potencial. No importa qué jabalina yo la separe del resto, van a tener el mismo potencial. Entonces es imposible un generador en el subsuelo de un edificio que tiene protección cerámica realizar una configuración TT. Yo puedo suponer, y esto lo hizo el ingeniero, que ese cable de protección lo llevo fuera del inmueble y lo dejo a 50 metros. Supongamos que yo quiero hacer un esquema TT poniendo el centro del alternador con un cable aislado, lo llevo por cañería o enterrado, o lo llevo por bandeja, a 50 metros del edificio y allí pongo la puesta a tierra. Pero ¿qué pasa? La carcasa del generador, que es metálica, el motor del alternador, que es todo metálico, es una masa eléctrica tan grande que se comporta con el sistema puesta a tierra como un gran capacitor. Y ese capacitor me da una impedancia baja que en definitiva, a pesar de haber llevado yo la jabalina alejado del alternador, esa capacitancia entre el alternador y el suelo se comporta como un acoplamiento eléctrico en corriente alterna. Y termina ese generador trabajando en el esquema TNS, digamos virtual, porque no hay una condición galvánica efectiva, sino que es un efecto de la capacitancia del alternador con el suelo. ¿Me entienden? ¿Sí o no? Yo no los veo, no sé si me están contestando o no. Algo No sé. parecido a lo que pasaría en las líneas de alta tensión si estuviese el cable muy pegado a la tierra. El efecto de capacitancia, estoy diciendo cualquier cosa. De hecho, la línea de alta tensión tiene capacitancia entre los conductores y el suelo. ¿Sí? Y para eliminar esa reactancia capacitiva se colocan transformadores inductivos en el extremo de línea, por ejemplo. Pero acá estamos hablando en baja tensión, ese es otro efecto distinto, digamos. Acá estamos hablando de la capacitancia de las masas eléctricas con respecto al suelo. Bien, bien. Y esto se lo digo con antecedentes de un ingeniero que tuvo una experiencia de querer realizar un esquema de conexión a tierra TT con un alternador. Hizo esta gestión, en realidad lo había colocado al alternador alejado de la conducción. Había puesto no le había puesto puesta a tierra, o sea, no estaba conectado el centro estrella a tierra, y él, confiando de que no había referencia a tierra del alternador, tocó el conductor de línea que salía en los bornes del interruptor de salida del generador, y le dio un patadón. ¿Eso qué significa? Que si hay referencia a tierra del alternador con respecto al suelo, por más que no esté conectado el centro de estrella.
Y eso por el efecto de capacitancia entre la estructura metálica del generador y el suelo. Como comentario también quería decirle que el alternador estaba arriba de una plataforma con gomas con ruedas. O sea, no estaba el generador tocando el suelo, porque estaba arriba de una plataforma que tenía 4 ruedas de goma. Teóricamente la goma estaba aislada esa carcasa o ese sostén, esa plataforma del suelo. No obstante, le dio un patador. O sea, ¿qué significa? Que si hay un acoplamiento capacitivo entre el alternador y el suelo, de tal forma que sí va a existir una diferencia potencial entre las distintas líneas y el suelo. Las ¿Me entienden? las gomas y el aire hacían de dieléctrico del capacitor. ¿Cómo, perdón? Las gomas y el aire que hay entre el generador y el piso hacían de dieléctrico del capacitor. Claro, exacto, así. No sé cuál es el nivel de tensión porque no lo midió. Pues yo creo que sí midió 220 voltios entre la fase y la tierra, y sin que existe una conexión, digamos. Y era un efecto de capacitivo entre la línea, entre la carcasa metálica del alternador y generador, en definitiva, y el suelo. Por tanto, esto se lo digo que tengan cuidado cuando dimensionen los diferenciales y la protección es agua arriba de los diferenciales. Miguel, una consulta. Porque el corte no debería ser siempre tetrapolar con el neutro, porque si es tripolar, el neutro iría directo. Sí, depende. Si este trifásico va a una llave de transferencia que es tetrapolar, puede ser tripolar. ¿Me entendés? Porque la llave de transferencia hace el interruptor de neutro, no este interruptor que está acá. Si este generador va a una llave de transferencia que es tripolar, ahí no puede ser. Tengo que cambiar este interruptor por uno tetrapolar. En cambio, este que es tetrapolar no hay problema, porque queda aislado. Si ya va a una llave de transferencia, va a quedar aislado el neutro de la red del grupo de neutro del grupo. El principio es el siguiente. Cuando tengo dos fuentes de energía, los neutros tienen que estar interrumpidos. Cuando uno está conectado, el otro tiene que estar interrumpido, para que no haya un lazo de cierre entre los generadores y entre el centro estrella de los generadores de cada uno de ellos. ¿Me entiendes? Sí. Si hay un UPS y un generador, yo tengo que poner una llave de transferencia. Si hay un UPS que sea trifásico, que hay un generador, tengo que poner una llave conmutadora tetrapolar que corte el neutro, interrumpa el neutro. Hay muchos casos de accidentes o de rotura de equipamiento eléctrico porque se utilizaban las transferencias tripolares con interruptores tripolares. Y el neutro estaban prácticamente unidos permanentemente. Y lo único que interrumpía era la línea de fase. ¿Sí? La fase L1, L2, L3, y el neutro siempre estaba interconectado habitualmente. Hay un caso de un banco que tuvo la rotura de una UPS trifásica de 10 kVA, que se rompió porque hubo una descarga atmosférica en la subestación transformadora que alimentaba. Esa sobretensión ingresó a la UPS por el neutro conectado compartido entre el generador y la fuente de alimentación, y dañó la UPS. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había una interconexión efectiva o galvánica, porque el neutro no era interrumpido por la llave de transferencia. Entonces es importante que las llaves de transferencia sean todas tetrapolares. Repito, el interruptor puede ser tripolar, pero la transferencia que conmuta entre dos fuentes debe ser tetrapolar. Según la EA, siempre se corta el neutro, ¿no? Siempre tiene que tener una llave de corte. El neutro siempre tiene que tener llave de corte. Por eso dicen que en instalaciones trifásicas con neutro tiene que ser tetrapolar. Y aparte me pide que sea protegido. ¿Por qué dice protegido? Esto también pasó, hubo accidentes de errores de la empresa distribuidora que conmutaron una línea con un neutro. Inclusive acá en Salta hubo un accidente de un árbol que cayó sobre un transformador y no sé de qué forma el neutro se puso a potenciar una fase. O sea, como que se cortó con una fase e ingresó a muchas viviendas que alimentaba por ese transformador
tensiones por el neutro. Algunas instalaciones tuvieron fallas porque hubo una sobrecorriente del neutro y como no había protección de disparo del neutro que esté protegido, esas líneas o esas casas tuvieron un accidente, una destrucción de equipamiento eléctrico. Para mostrarle que puede ocurrir que en el neutro se ponga el potencial de una línea. Y si yo hago mantenimiento y el neutro está potenciado de línea y no me fijé que el neutro no tenga tensión e interrumpo una térmica trifásica y no corto el neutro, voy a tener presencia de tensión en el neutro. Por eso es obligatorio, reglamentariamente, que tenga seccionamiento y protección en el neutro, en las líneas trifásicas con neutro. ¿Sí? ¿Alguna consultita? ¿Alguna pregunta? ¿Las UPS también tendrían un tablero específico para eso? Claro. Las UPS tienen un tablero de rodeo, como se lo denomina en la jerga de los informáticos. Como yo les mostré la vez pasada, un tablero de UPS con rodeo tiene la posibilidad de que mediante ese tablero de seguir manteniendo la energizada las líneas o circuitos terminales cuando la UPS sufre un desperfecto, porque yo puenteo, con ese rodeo, puenteo la alimentación de la UPS y mantengo alimentadas las líneas mientras realizo el cambio de la UPS o la reparación de la UPS o el mantenimiento de la UPS. Cuando se restablece la UPS, con esa llave de rodeo, conmuto y vuelvo a alimentar el circuito con la alimentación de la UPS. Entonces siempre necesito tener un tablero a la salida de la UPS. Por supuesto que tenga varios circuitos, ¿no? Si tengo uno solo, bueno, puedo poner solamente una llave de puenteo de la UPS para hacer la conmutación. Pero hay que tener cuidado porque los bornes pueden tener tensión, así que esa llave de rodeo tiene ciertas consideraciones a tener en cuenta, como que por cada entrada pongo un interruptor de corte y de esos interruptores paso a una llave de conmutación. De tal forma que cuando conmute yo corte la llave y garantice que no haya tensión peligrosa para operar con los cables que alimentan o que salen de la UPS hacia el tablero eléctrico. ¿Sí? Vamos a un descansito de 10 minutos, ¿le parece? Bueno, ¿Sí? Sigan conectados, yo no desconecto, volvemos a las 20:15. Voy a parar la grabación.